Pero bueno, más allá de que esta charla o este debate se circunscribe a lo que es este anteproyecto del Código Penal, que ustedes seguramente ya habrán escuchado o saben que es un código de fondo y sobre cuestiones técnicas, como decía el doctor Barone recién, quería, en el tenor del panel y de las víctimas, quería comenzar esta exposición diciendo lo siguiente, una frase que siempre repito cuando me comunican sobre los medios o me solicitan de algún lado. El sistema es perverso, el sistema penal es perverso. Comencemos, esto es una reforma o un anteproyecto del Código Penal que es solamente una parte de un sistema que pone en una igualdad o desigualdad de condiciones a los que son víctimas de victimarios. Yo venía a explicarles o hablarles un poquito sobre, para eso fue el motivo de mi comparecencia, sobre los delitos sexuales. Y ahí es donde quizás se ve, a mi juicio, una de las asimetrías más grandes entre una víctima y un victimario, en donde existe una franca colisión de la sociedad con la justicia. Tenemos un desinterés por parte de los operadores de justicia para el rol de las víctimas, tal cual manifestaban en cuanto a la constitución de acusador particular, ya sea que se llame querellante, o particular damnificado, como así se dice, en virtud de que hoy tenemos un sistema que se llama acusatorio, inquisitivo, bueno, hay diferentes teorías, pero básicamente estamos manejados, o la investigación penal es potestad de una persona que representa supuestamente al Estado y tiene lo que se llama el interés colectivo, el interés de la sociedad en pos del interés individual, que esos individuos son las víctimas, básicamente. Y con esta excusa de que se protege al interés de la sociedad, muchas veces se olvidan, por no decir la gran mayoría de las veces, al interés de la víctima, a la persona que está sufriendo, y que este anteproyecto, lamentablemente, no ha contemplado no solo el interés individual de las personas que pueden constituirse como querellantes, sino también el interés individual pero colectivo, la sumatoria, la plurindividualidad de personas que conforman una asociación que pueden presentarse, como algunas otras legislaciones, a los efectos de comparecer a un juicio, prestar su testimonio y coayudar también a que se busque la justicia y la verdad. Decía que en este tipo de delitos de índole sexual, en donde hablamos de delitos que generalmente se produce, salvo algunos casos muy excepcionales, en el marco de cuatro paredes y todos los que estamos participando, lamentablemente con muchos años después de que se cometen los delitos, nos tenemos que representar qué es lo que pasó en el ámbito de esas cuatro paredes. Tenemos una disociación entre las personas que acusan, que son nuestros fiscales, y las familias, que muchas veces no saben que pueden contar con un abogado particular, que también, no todas las provincias nos lo permiten, les pone algunas trabas, algunas dificultades, pero que también no forma parte de todo el proceso. Por eso decía al principio de la charla que el proceso y el sistema penal es perverso en virtud de que muchas veces se revictimiza justamente a la víctima en pos de la garantía del imputado. Muchas veces tenemos una franca colisión entre los derechos del imputado y los derechos de la víctima, en donde por este principio de la inocencia justamente es a la víctima a la cual se la somete a un sistema en el cual pasa por una serie de situaciones como pericias, como preguntas, como diferentes instancias en donde justamente lo que se hace es profundizar la gravedad de esas secuelas y ese testimonio que queda de por vida, porque lamentablemente este tipo de cuestiones no se borran. Y lo que hace justamente el sistema es, en vez de ayudarlo, más allá que haya toda una legislación y en cuanto a la revictimización y cuestiones particulares, la realidad de todos los días es que no se aplica. No se aplica esto. Y ya comenzamos mal, a mi juicio, por eso hablo de sistema, y no quiero referirme a la parte técnica exclusivamente, sino que ya arrancamos mal, y siempre lo remarco en cuanto me dicen las personas que han sido los familiares de las víctimas: pero ¿cómo, doctor? ¿Este no es el mismo fiscal? No, usted tiene un fiscal de primera instancia, que es un fiscal que investiga,
luego pasa como un compartimiento estanco hacia otro fiscal, que es el que recibe la causa, que no tiene conexión con la víctima, y que es el fiscal de juicio, o el fiscal de cámara eventualmente, si alguna vez comparecen a juicio, porque muchas veces es simplemente una cuestión de un mero formalismo o un visto, y no hay una presencia, aunque ahora está cambiando un poco, debo decir, hay que reconocerlo, a los efectos de que en las audiencias de cámara haya una presión por parte no solo de las víctimas, sino también del Ministerio Público, que es quien tiene la potestad de la acusación pública, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con un paradigma, cuando me ha pasado a mí, en el caso, por ejemplo, de Corsi, creo que ustedes saben un poco quién era Corsi. Yo me encontré con una familia a la cual contrató los servicios de mi estudio, y ahí conocimos a esta persona, Corsi, que era justamente la persona que adoctrinó a toda esta serie de personas por las cuales se estableció algún criterio que en su defensa hizo todo lo contrario. Decía que por qué se le cree más al victimario que a la víctima. Sin embargo, en su defensa dijo lo contrario. Y curiosamente digo que el sistema es perverso, porque este mismo juez Axel López a Corsi le ha negado las salidas transitorias, pero sin embargo a muchas otras personas que han sido condenadas por abusos sexuales no se las ha rechazado, sino que con igualdad de fundamentos le ha permitido una libertad. Por eso digo que a veces el sistema es perverso y nos encontramos en manos de personas que realmente no juzgan a la víctima como una persona. Y les quiero explicar por qué. Nosotros tenemos un sistema penal en el cual las víctimas son personas. Difícilmente puede ser asociaciones o pueden ser empresas, pero tratamos con personas. Y muchas veces, cuando uno va, y es el reclamo de las víctimas o de las familias de las víctimas que van a hablar y piden una audiencia con alguno de los fiscales, que deciden, lamentablemente tienen la potestad por sobre la víctima y sobre el abogado del que pone la víctima. Cuando me dicen, pero como doctor, usted no nos podemos oponer a esto y ir a un juicio oral y público, porque nosotros consideramos que en un juicio oral y público podemos obtener una condena de hasta 16 años, nos encontramos frente a un fiscal que dice, no, la titularidad de la acción pública la tengo yo, y yo entiendo, sin conocer ni sin haber visto al fiscal, a la víctima, a los familiares de la víctima, sin haber sabido de qué se trata, la potestad de decidir por ellos mismos. Y dice, no, mire, lo que vamos a hacer en su caso en particular, a quien no lo vieron, apenas lo ven en el momento de la audiencia, es, mire, yo considero que este caso es un poco difícil de probar, y entonces vamos a adherir a una probation, una solución alternativa, una resolución alternativa al conflicto, o un juicio abreviado, en donde lo que uno justamente espera durante años es el arribo de ese juicio oral y público para confrontar a la persona y que se llegue a una solución que es una sentencia. Se supone que todo proceso penal debe culminar con una sentencia, más allá de que a veces sea positivo esta cuestión de estas soluciones alternativas como la probation, que ustedes algunas veces seguramente habrán escuchado nombrar, o el juicio abreviado. Pero ¿dónde está la perversidad del sistema que les quiero señalar? Muchas veces sucede lo contrario. Muchas veces sucede que es la víctima quien dice, no, mire, yo la verdad que ya está bien, mi conciencia está tranquila, denuncié, querellé, procesaron, confirmaron, fueron en casación y ya tengo 7 jueces que me han dado la razón. Y yo ya he hecho mi vida, me he olvidado de esta cuestión. Y bueno, está bien, prefiero evitar comparecer a un juicio público en el cual no me dan las garantías que se conozca mi nombre, no me dan las garantías en las cuales se respete mi integridad, no me dan las garantías en las cuales no me tengan que cruzar por el imputado. Y ahí es donde justamente viene la perversidad, no dice el fiscal, no, usted tiene que comparecer a juicio, porque usted es el principal testimonio. No, pero mire, mi cliente no quiere declarar. Si no quiere declarar, lo vamos a buscar por la policía y lo vamos a detener. Eso es lo que han manifestado muchas veces, o lo que se manifiesta, uno puede comparar con los colegas que le dicen, mira lo que me dijo el señor fiscal, que si mi cliente, la víctima, no comparece a un juicio que comenzó por su propia denuncia, porque este tipo de delitos
aberrantes, que yo calculo aberrantes, comienzan con la denuncia privada, comienzan con una denuncia en donde uno formula y tiene que narrar todo. Sin embargo, al final uno puede decidir sobre sus propias acciones como un ser pensante y decir, miren, la verdad que yo entiendo que hasta aquí he llegado, mi psiquis no resiste más, entiendo que ya con estos 7 la justicia me ha dado la razón y está bien, yo lo voy a dejar ahí. No, ahí es justamente cuando se aplica la mayor rigurosidad que no se aplica a los victimarios. Ahí es donde los operadores de la justicia invierten los roles y convocan obligatoriamente, y muchas veces han llevado detenidos a personas a convivir justamente con el imputado que ha sido fruto y testimonio de su abuso, su violación, su corrupción o su promoción para la corrupción de menores muchos años antes, cuando esta persona ya había reacomodado su vida. Por eso digo que más allá que esto es una cuestión meramente del código de fondo, lo que también tenemos que entender que el sistema penal está apoyado en los códigos de procedimiento y también en algunas cuestiones administrativas que hacen el día a día, que vuelven inútil, ineficaz e inoperante, muchas veces, me refiero en cuanto a los delitos sexuales, la consecución de lo que la gente quiere, que es una sentencia. La gente muchas veces quiere venganza, porque es un sentimiento natural, pero también uno busca una justicia correcta, con una sentencia, con un juez y con unas garantías en donde la víctima pase a ser una parte importante, cuidada y ponderada del sistema penal, y resulta que no, que es al revés, es al imputado el que tiene todas las garantías en una franca colisión con la víctima. Por lo cual, una cosa que yo siempre planteo es esta cuestión de que los acusadores particulares o quienes ejercen el ministerio privado de la acusación no tienen facultades como para, por ejemplo, opinar sobre una excarcelación o sobre una libertad, porque eso es potestad ¿de quién? De los señores fiscales. Y lamentablemente nosotros, como abogados particulares de las víctimas o eventualmente como familiares de alguna víctima, no tenemos esa facultad que sí tiene una persona que supuestamente fue preparado de la misma manera, porque no existe una carrera de abogado por un lado, una carrera de juez por el otro o una carrera de fiscal. ¿Acaso no son abogados los mismos fiscales y los mismos jueces? Muchas veces parecen olvidarse de esto y se olvidan del rol de la víctima. Y entonces es ahí en donde tenemos, me parece, que hacer énfasis, no solo en la cuestión de fondo, sino también en la cuestión que tiene que ver con el día a día, que es lo que realmente hace a un buen servicio de justicia. En esta cuestión de las largas esperas que tenemos que hacer para ser convocados a una persona que está esperando declarar su testimonio de cómo ha sido víctima y tiene que recrear y recontar, y muchas veces lo convocan y no comparecen los profesionales supuestamente idóneos y lo hacen volver y otra vez y otra vez y otra vez, y así se va prolongando esta cuestión del proceso. Por eso, más que la cuestión técnica, Víctor, si me perdonás, ya con esto voy cerrando, lo que quería resaltarles es que tenemos que luchar por cambiar no solo el código de fondo, que es un punto de partida, y yo celebro que se produzca esta discusión, por más que se hayan opuesto en todo al código, pero lo que tenemos que tratar de buscar esta ruptura de la sociedad frente al sistema de servicio de justicia, donde parece que no solo los señores fiscales, sino los magistrados no forman parte de la sociedad, sino tenemos que ver un ejemplo muy sencillo. En los tribunales ustedes ven que hay colas de familiares a los efectos de buscar un ascensor, y un magistrado goza de una autoridad. ¿Acaso no son iguales que los justiciables? ¿Por qué un señor magistrado o un señor fiscal no puede hacer la cola como todas las personas? Por lo cual, estas cuestiones del día a día son las que realmente tenemos que sentarnos por una vez por todas a discutir si queremos un servicio de justicia que brinde una solución efectiva e inmediata, porque entiendo que la justicia lenta no es justicia. Muchas gracias.